Te deseo paz, amor, alegría y bendición en este hermoso tiempo del Adviento. Hemos caminado durante 3 semanas reflexionando y discerniendo lo que significa el Adviento para nuestra vida como preparación y disposición para la venida de nuestro Salvador. Hoy celebramos la 4ª y última semana de este tiempo. Es la oportunidad para abrir un poco más nuestro corazón, nuestros brazos, abrirle nuestra vida a Dios para recibirle. Les invito a escuchar y reflexionar el Evangelio de San Mateo del capítulo 1, de los versículos 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que lleva en su vientre viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta Isaías. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo de Adviento, en esta 4ª semana, encendemos la 4ª vela como signo de preparación y disposición para celebrar la Navidad. Dios con nosotros. Hemos caminado durante 3 semanas y el signo de la corona, como muchos otros signos que son una riqueza en nuestra Iglesia cristiana católica, nos ha acompañado, nos ha invitado a reflexionar y discernir nuestra vida para recibir a Dios. Aparte del Evangelio de Mateo, también en la liturgia de hoy nos propone el texto de Isaías, donde el profeta nos habla de la promesa que Dios hace a su pueblo, y en Mateo nos viene a hablar del cumplimiento de esta promesa. Para entender mejor este evangelio, hay que describir algunos elementos del contexto de esta promesa. Ahaz era el rey de Judá y se visualizaba que iba a ser invadido por el rey de Asiria. Y el rey, que ha sido infiel a Dios, arma sus planes para contrarrestar esa invasión, pero no tiene en cuenta a Dios. Entonces el profeta le anuncia que para que crea en Dios, si quiere, Dios le puede dar un signo. Pero aunque el rey rechaza la señal que Dios le quiere dar, rechaza a Dios, Dios de todas maneras le enviará la señal, la cual dice: miren, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Este hijo de la promesa históricamente fue interpretado como el rey Ezequías, que estaría después, pero muy pronto en la reflexión del pueblo de Israel se interpretó esta profecía como referida eminentemente al futuro, a la venida
del Mesías. Por eso San Mateo nos viene a hablar del cumplimiento de esta promesa, de su origen y su realización. Nos dice que María, la madre de Jesús, estaba desposada, comprometida con un hombre llamado José, con quien pronto contraería matrimonio. Es preciso que nos detengamos un momento a reflexionar sobre el sentido del origen de Jesucristo que nos habla este Evangelio. Al hablarnos de su origen nos deja en claro que Jesús es un personaje histórico, pues cuando hablamos del origen de alguien se refiere a de dónde procede, de dónde es la persona, dónde vive, quiénes son sus padres. Nos dice que Jesús es hijo de una mujer, María, quien queda encinta por obra del Espíritu Santo, por la acción de Dios. En esta época muchas familias celebran la Navidad pero sin Jesús. Se ha perdido su valor, su interés por reflexionar y dar a conocer a sus hijos, a las nuevas generaciones, la importancia de descubrir que Jesús vino a este mundo, estuvo en medio de nosotros. Es cuestionable cuando hoy se le da más credibilidad a algo ficticio. Sí, a Papá Noel. Los padres le enseñan a los hijos a escribirle una carta, a pedirle cosas, porque no le enseñamos más bien a pedirle al niño Dios que fue histórico, que fue real. Esta fábula comercial que, aunque está fundamentada en San Nicolás, ha desplazado y tergiversado el verdadero sentido de la Navidad. En las películas navideñas generalmente no se coloca a Jesús, no aparece Jesús por ningún lado. Volviendo al Evangelio, vemos que José, al descubrir la situación de María, ella queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Ante esta situación, José decide repudiarla en privado, pues si lo hace en público, María podría ser apedreada según la ley, aunque ya no se practicaba, pero dejaba muy mal parada a la mujer. Por eso decide repudiarla, pero en secreto, abandonarla, dejarla sola. Ante esta decisión, Dios interviene enviando a su mensajero, quien le dice: no temas acoger a María como tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. El ángel le confirma el cumplimiento de la promesa de Dios, pues lo que lleva en sus entrañas es el Hijo de Dios. Asimismo, el ángel le indica el nombre que llevará el niño, Jesús, en hebreo Yehoshua, que quiere decir Dios salva. Dios que nace para darnos salvación, para salvarnos de nuestros pecados. Cuando el hombre se aleja de Dios, se sumerge en el sinsentido de vivir, en el pecado, pero con Dios en su vida siente el perdón, la salvación y paz en su corazón. El texto dice que José hizo como el ángel le había mandado y tomó consigo a su mujer. Decide aceptar el plan de Dios, que contrasta con el rey Ahaz, quien se aparta, rechaza a Dios de su vida y por eso tiene que padecer la invasión y el destierro. Un primer elemento de reflexión en este cuarto domingo de Adviento es la promesa, anunciada por el profeta Isaías, que se cumple
según lo describe el Evangelio de San Mateo. De esta manera nos deja en claro que Dios siempre cumple sus promesas, pero es necesario creer y confiar en Él, así como hizo José. Quizá para él era muy difícil de entender este misterio, pero la fe le lleva a creer, a confiar plenamente en su palabra, pues Dios cumple sus promesas y envía a su Hijo para liberarnos en un mundo donde muchas personas incumplen sus promesas. Muchos matrimonios que juraron prometerse amor para toda la vida, que juraron amarse, cuidarse, protegerse, pero fácilmente renuncian a esas promesas, la incumplen. De padres que incumplen las promesas de cuidar, de amar a sus hijos, de protegerlos, de tantas personas que fácilmente dicen las palabras, pero pronto, ante cualquier situación de dificultad, renuncian, se vuelven atrás, se hacen a un lado. Pero Dios siempre, a lo largo de la historia, cumple su palabra. Si mirásemos con detenimiento nuestra vida, Dios siempre ha estado ahí, no nos ha fallado. Tantas cosas que nos ha dado, tantas veces que nos ha protegido, nos ha cuidado, no ha permitido que desfallezcamos en los momentos difíciles, a veces en la enfermedad, en las tristezas. Sí, todos pasamos por momentos difíciles, pero Dios nos da la fortaleza de seguir adelante, de poder decir con el corazón sincero: gracias Dios, porque siempre has estado ahí en mi vida. Un segundo elemento de reflexión es que Dios es un Dios cercano, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso el signo del pesebre nos recuerda que Dios ha entrado en nuestra historia, se ha bajado a nuestra realidad humana, vino a dar la vista a los ciegos, a curar a los enfermos, a anunciar la buena nueva a los pobres, como leíamos en el Evangelio de hace 8 días. Dios se hace presente sanando, curando, pero también evangelizando, 2 elementos centrales de la presencia del reino de Dios. Por eso reconocer su presencia en nuestra vida es algo muy personal. Quizá nos gastamos toda nuestra existencia. Por eso, en este cuarto domingo y a lo largo de esta semana, te invito a que te preguntes si reconoces a Dios en tu vida, si a lo largo de este año, en diferentes momentos, ha estado presente, te ha acompañado. A veces, cuando las cosas no van bien, muchos creyentes podemos hasta decir que Dios nos ha abandonado. Por eso fácilmente nos dejamos vencer por el mal, por las dificultades. En este sentido podemos decir que las realidades por las que pasamos día a día son el termómetro para darnos cuenta y descubrir si Dios está o no con nosotros. La fe nos debe llevar a esa certeza, a reconocer que Dios siempre ha estado ahí, siempre está y estará ahí, que Él no nos ha abandonado. Tal vez hemos sido nosotros quienes nos hemos alejado, porque quizá no hemos sido constantes en la oración, porque no confiamos en Él, porque no reflexionamos su palabra, porque no vivimos en nuestras vidas, en nuestras familias, los sacramentos.
porque en definitiva, tal vez la fe puede ser muy débil. Pero Dios hoy nos dice: ten ánimo, yo estoy contigo, siempre estaré, no temas, sigue el camino de tu vida, como José, no desconfíes de Dios. Él está ahí en la alegría, en la paz, en el compartir, en la familia, en los momentos hermosos y en las cosas simples y sencillas que vivimos día a día. Amén.